Programa de opinión de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, voy a conversar con Jorge Millán, presidente de la Comisión Crisis Eléctrica de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Cómo está esa crisis? Bueno, todos los venezolanos creo que padecen la crisis de manera directa, tal vez en Caracas un poco menos porque se han tomado medidas para que haya apagones en el resto del país y que Caracas se mantenga con algún suministro eléctrico más o menos permanente, pero la verdad que la situación eléctrica del país es una demostración de cómo está la situación del país. ¿Cómo se expresa esa crisis del país? ¿En qué estado, en qué regiones hay más problemas que reciben ustedes, más quejas del servicio eléctrico? Bueno, fíjate, hemos estado la mitad del año en un racionamiento brutal, sobre todo en un país que tiene una crisis económica y que en esa situación de crisis debería estar buscando cómo producir, cómo tener activada la economía. Y ahí vimos prácticamente 4 meses con el sector público trabajando un día diario, o sea, eran 2 mediodías que se trabajaba. Eso más o menos denota cómo está el sistema eléctrico y en todo el país, en el interior en general, permanentemente recibimos las quejas de los apagones. Pero más allá de los apagones, es la situación en que vive el sistema eléctrico, porque hoy no hay crisis porque ha llovido en el Guri nada más. Y la verdad es que después de la cuantiosa inversión que se ha hecho en el sistema eléctrico, estamos hablando de solo en generación más de 30.000 millones de dólares, nosotros deberíamos tener suficiente electricidad termoeléctrica que cuando hubiese tiempo de sequía pudiésemos tener un suministro confiable y permanente de electricidad, cosa que no ha ocurrido. Y ahí está, bueno, uno de los más bochornosos ejemplos de corrupción que ha vivido Venezuela en estos últimos años. ¿Cómo se expresó esa corrupción? Bueno, si nosotros hablamos que internacionalmente el megavatio vale $1 millón, nosotros deberíamos tener con esos 30.000 megavatios, con esos 30.000 millones, 30.000 megavatios, lo cual implicaría que en un país que demandamos 18.000 hubiésemos podido estar exportando electricidad. Eso no ocurre hoy en día. Nosotros tenemos un sistema eléctrico devastado, tenemos un sistema eléctrico que no es capaz de cubrir la demanda, que depende absolutamente de la electricidad hidroeléctrica, y con todo eso vemos eventos como son Tocoma, que deberían estar terminados en el 2012, y ahora se habla del 2019. O sea, es una situación de verdad donde vemos que se destinaron mucho dinero y eso no hay una contraprestación en una planta física que genera electricidad requerida. ¿Qué han detectado ustedes en la Asamblea desde el punto de vista de inversión improductiva o de malgasto de las inversiones? Bueno, nosotros hemos hablado de que hay aproximadamente una desviación de 26.000 millones de dólares. ¿Cuánto? 26.000 millones de dólares. ¿Desviado hacia dónde? Bueno, esa es parte de la investigación que habrá que continuar después que terminemos nosotros el análisis del sistema eléctrico. Pero si nosotros hacemos meramente cálculos matemáticos de cuánta generación deberíamos estar produciendo en Venezuela, cuánta electricidad, nosotros vemos que ese dinero no se ¿Ustedes han pedido rendición de cuentas a los administradores de ese dinero? Bueno, permanentemente hemos venido citando a el actual ministro del Sistema Eléctrico y de Corpoelec, que es Mota Domínguez, así como también a los anteriores para que rindan cuenta. El único que se ha presentado es Héctor Navarro, y por eso nosotros venimos denunciando que el gobierno al final lo que ha tratado es de seguir escondiendo los guisos, de poder seguir tapando la corrupción que ha estado en ese sector y en otros sectores del país que tienen a Venezuela hundida. O sea, la crisis de hambre que hay hoy es producto del mal manejo de los dólares y de los guisos que ha habido. Lo mismo pasa con el tema de la electricidad. El tema eléctrico es un poco más cuantificable, porque si usted invirtió tanto dinero debería tener tantas plantas y esas plantas deberían estar generando tantos megavatios de electricidad, lo cual no está ocurriendo lamentablemente hoy, y nosotros nos preocupa la inacción y la falta de acciones y de políticas del gobierno, porque hoy tenemos electricidad porque está lloviendo. ¿Qué va a pasar el año que viene cuando venga la época de sequía si nosotros hemos soportado el sistema eléctrico solo en el aspecto hidroeléctrico? Estamos sobreexplotando ahora las plantas térmicas. ¿Cuál es la situación de Guri? Bueno, el Guri hoy tiene suficiente agua para poder producir la electricidad. ¿Tú estás diciendo que no se justifica el racionamiento?
no debería justificarse el racionamiento hoy en día, por eso ha venido retrocediendo, pero tengamos claro algo, que mientras no se tomen medidas para revisar el parque termoeléctrico que hay en el país, mientras no se genere un plan de mantenimiento, nosotros tenemos un sistema eléctrico muy comprometido, porque hoy estamos soportados solo por el Guri, pero nosotros deberíamos tener capacidad de que hubiera holguras de plantas eléctricas para parar unas mientras están en mantenimiento, etcétera. La información que nos llega a nosotros... Unas que importaron de la emergencia. Bueno, muchísimas se importaron, pero el problema es que eso no se ve en términos de la disponibilidad de plantas que estén produciendo. O sea, hay unas supuestas importaciones, hay un supuesto parque termoeléctrico que está alrededor de los 30.000 megavatios, pero no está esa electricidad disponible para los venezolanos, y ahí tiene que ver con corrupción, tiene que ver con mal manejo administrativo, tiene que ver con falta de políticas de mantenimiento. ¿El eólico ese que montaron en Punto Fijo? Eso es muy pequeño para la demanda. Pero no trabaja, no funciona. Funciona, pero no a los niveles que debería funcionar, y no cubre. ¿Y bueno, la Josefa Camejo? Eso es parte de una de las cosas que hemos denunciado, porque ahí está el caso de los convenios cubanos. Los convenios cubanos son una cosa de verdad vergonzosa. Estamos hablando de que se contrataron 1.300 megavatios y que tienen que ver mucho con Josefa Camejo, y solo han producido 300 megavatios. Entonces, sin contar el tema de los bombillos eléctricos, etcétera. ¿Qué tiene que ver Cuba con eso? Bombillos porque el convenio de Josefa Camejo fue con Cuba. Ah. Y el logro de ello fue una planta que producía 600 megavatios, llevarlas a cero, y luego, bueno, se reactivó a lo largo de este año. ¿Cuánto agarró Cuba por eso? Bueno, se habla de casi 5.000 millones de dólares solo tanto en Josefa Camejo, que fueron 4.000 y pico de dólares, 4.000 millones, más el tema de todo el plan de bombillos ahorradores, que son los bombillos ahorradores más caros del mundo. Costaban como $10 el bombillo, ¿sí? Una cosa astronómica. ¿Cuánto cuesta en el mercado normal? Bueno, costará $2, $3. Hay unos sobreprecios exorbitantes, y ahora el gobierno ha reactivado el convenio, hablando de unos 2.000 millones de dólares, donde todo lo que es partes y suministros a las plantas eléctricas del país tienen que pasar por Cuba. Vamos a un receso, regresamos contigo. Estás viendo Regiones. Aquí hay dos declaraciones de mi entrevistado de hoy, Jorge Millán. Dice aquí, en 2001, firma de la explotación minera en baja de petrolífera de Orinoco es alarmante. Y luego dice aquí, vamos a recuperar Caracas. ¿Cómo es eso? Bueno, estamos hablando de dos cosas. Una es el tema del arco minero, que ha habido un cuestionamiento severo sobre lo que está ocurriendo ahí. A nosotros nos preocupa mucho que un gobierno que ha dilapidado una de las bonanzas petroleras más importantes que haya tenido nuestra república, hoy esté entregando parte del territorio nacional y parte de la riqueza que hay en el subsuelo sin un debate, sin que el país esté claro de cuáles son las condiciones y cuáles son las formas. Más cuando vemos que ahora una de las empresas mixtas tiene que ver con la empresa Gold Research, donde hay una política, hay un acuerdo bastante irregular que nos permite predecir un guiso, porque es parte del pago de un arbitraje, y con ese arbitraje están activando la empresa mixta. Entonces, la verdad que nosotros hemos llevado a la Asamblea Nacional una modificación de la ley que le da la potestad al Estado de la explotación y explotación del oro y minerales estratégicos, de tal forma de que eso pase por la Asamblea Nacional, porque la Constitución lo dice así. Y nosotros tenemos que advertir a estas empresas que están haciéndole el juego a la ilegalidad que con la cual está actuando el gobierno, que debe ser cuidadosa, porque los convenios internacionales tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Ok, aquí hablas tú de recuperar Caracas. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros, yo soy diputado por el Distrito Capital y estamos haciendo un esfuerzo desde Primero Justicia por luchar para que nuestra ciudad, que es una ciudad que está en un estado muy deplorable, tenemos un alcalde que no se ocupa de la ciudad, Jorge Rodríguez se dedica a la politiquería en vez de dedicarse a trabajar por la ciudad, pueda mejorar en ese sentido. O sea, que ustedes van a meter una ley. Estamos metiendo leyes y hemos iniciado un proceso de recuperación de canchas deportivas y de espacios con
los diputados que conformamos el ¿Con qué bloque recursos? de la unidad. Bueno, estamos haciendo colectas con las comunidades, por lo menos cuando anunciamos lo de Recuperar Caracas, hicimos una actividad en los telares de los Palos Grandes y allí junto con la comunidad hicimos una recolección y estuvimos con el alcalde Carlos Ocarí y con Tomás Guanipa trabajando y buscando mecanismos. Le pusimos pintura, adecuamos la cancha, participó toda la comunidad. Yo creo que el que nosotros logremos involucrar a todos los ciudadanos en la mejora de sus espacios es fundamental. Y asimismo estamos trabajando en la reforma del marco jurídico de la capital del país. ¿Qué pasa con la PDVSA? Que dice aquí terrible el estado en que se encuentra PDVSA. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, hemos llevado a la Asamblea Nacional un estudio sobre la situación de PDVSA, el plan Siembra Petrolera, que indicaba que nosotros deberíamos tener unos niveles de producción petrolera hoy, están muy por debajo, son 1.500.000. ¿Ustedes han entrevistado a alguien de PDVSA? ¿Han interpelado a los que administraron esos dineros? Bueno, recuérdate que el gobierno tiene una política de no dejarse controlar y de evitar rendir cuentas al país porque sabe que son cosas inexplicables. Mira, lo que ha pasado en PDVSA con casos como Rincón, como Cheira, que han confesado en los Estados Unidos que han dado sobornos por $1.000 millones y hoy no hay ningún tipo de investigación. ¿Y quién recibió esos sobornos? Bueno, eso es parte de lo que deberíamos estar investigando aquí en el país. ¿Por qué la producción no alcanzó su meta? Hay un plan, el plan Siembra Petrolera, que debería haber generado unos niveles de producción que significaban $20.000 millones anuales al país. Entonces leía a Freddy Guevara que estaban interpelando, o iban a interpelar a gente que manejó la administración de PDVSA, los tesoreros, las cosas esas. Sí, es que a todos se han venido citando y muy pocos han venido compareciendo. Yo te comentaba el caso de Héctor, el exministro de Héctor Navarro, él se presentó a la Asamblea y habló de que sus cálculos daban $300.000 millones robados que se habían ido en corrupción. Si nosotros citamos a Giordani, que solo en un año él calculaba unos $25.000 millones en el tema del manejo. ¿Y qué explicación dan ellos? Cambio. ¿Qué hacían ellos desde el gobierno para evitar eso? Bueno, yo creo que eso es parte de que a confesión de parte relevo de pruebas. Nosotros deberíamos estarlos investigando a todos y revisando cuál es su responsabilidad y por qué esa corrupción que existe y que se mantiene no tiene ningún tipo de sanción, sobre todo en un país que hoy está muriendo de hambre. Mira, uno va para los barrios de Caracas y la persona que almuerza no puede cenar. Una mamá tiene que dejar de comer a veces en un día para que coman sus hijos. ¿Eso está ocurriendo en el 23 de enero, donde tú eres diputado? Claro, en el 23 de enero. ¿Se lo plantea la gente? En el Guarataro, sí, con dolor, con lágrimas en los ojos. La verdad que la situación de nuestro país... Tú vives en el 23 de enero, imagino, ¿no? No, yo no vivo en el 23 de enero, yo vivo en Caracas, pero el dolor con que la gente te manifiesta lo mal que la están pasando y el cinismo con que el gobierno responde eso, la verdad que es muy lamentable. Por eso nosotros estamos impulsando el revocatorio, porque no es posible que un gobierno tan indolente pueda dirigir los destinos de un país sin ocuparse de la gente. La gente está en el gobierno para atender a los ciudadanos, no para atenderse a sí mismo, que es lo que estamos viviendo últimamente. Un gobierno que solo está interesado en ver cómo mantiene una red de corrupción que le llena los bolsillos y las cuentas bancarias en el exterior. Gracias a Jorge Millán, presidente de la Comisión Eléctrica. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos aquí mañana a esta misma hora.